Ok, entonces continuando con la conducción de calor en régimen transitorio, y en el capítulo 4 vamos a ver la sección 4.3 y 4.4 que se refieren a la conducción de calor en régimen transitorio en sólidos semi-infinitos y en sistemas multidimensionales. Entonces en sólidos semi-infinitos vamos a suponer que tenemos un sólido el cual es lo suficientemente grande como para que lo que nos interese es una superficie plana donde ocurre la transferencia. Que los tiempos pasan cortos de transferencia en el sentido que no va, digamos, como a tener unos cambios internos en la temperatura significativos de los sólidos y que estos sólidos no tienen una generación interna de calor. Todo el modelamiento matemático ustedes lo pueden revisar en el libro guía, el cual utiliza las mismas ecuaciones diferenciales para analizar los fenómenos igual que en las veces anteriores, solamente que aquí utiliza, digamos, lo de que se llama variable de semejanza, que sería esta aquí, para hacer un reemplazo para las ecuaciones para resolverlo más fácilmente. Eso lo pueden revisar en el libro guía de transferencia de calor y masa en la página 241, pues hablando de la tercera edición. Mirando esta parte como más simplificada y mirando la parte más aplicada del asunto, se estudian 4 casos para ese tipo de sólidos infinitos según este sólido infinito esté sometido a algo. Es decir, si tengo un sólido semi-infinito que está sometido a una temperatura específica de superficie Ts, entonces yo puedo hallar el flujo o la razón de transferencia de calor por medio de esta expresión y la temperatura en un momento determinado, aquí está, teniendo la temperatura inicial y la temperatura de superficie. Y ahorita les explico esta parte. Entonces aquí ustedes pueden ver que tenemos una gráfica que corresponde en el libro de la 427 que habla sobre la distribución de temperatura dimensional para la conducción transitoria de un sólido infinito cuando la superficie se mantiene a una temperatura constante. Es decir, si yo conozco cualquiera de estas dos variables, entonces puedo tener el RFC. El RFC se llama una función complementaria del error, que es como como una corrección de esta variable que aparece para resolver las ecuaciones diferenciales del, del análisis que se hace matemático. Estos valores se aparecen en una tabla que es la tabla 4.4. Ahora el segundo caso es si tenemos nuestro sólido semi-infinito aplicado un flujo específico de calor en la superficie QS. Entonces esta expresión nos da la temperatura requerida en un tiempo T si tenemos esta condición. Ahora, si nuestro sólido semi-infinito está sometido a convección sobre la superficie con un QS igual a esta expresión, como ustedes ven, es la ley de enfriamiento de Newton, que es la ecuación general para la convección. Entonces tenemos esta expresión para encontrar la temperatura en un tiempo determinado. Y ahora este caso 4, que realmente es el que menos se va a utilizar, es si tenemos un pulso de energía de la superficie, ese constante, o sea, como un rayo láser que calienta la superficie en un momento determinado, en un salto. Entonces, la temperatura se puede determinar en un tiempo determinado bajo esta expresión. Esta ecuación, perdón, esta tabla 4.4 era la que les comentaba para este caso. Entonces, teniendo este valor, podemos encontrar la corrección. Esto sería
el ejemplo de un bloque grande de hierro fundido a 0 grados, la variación de esta temperatura en la superficie. Si tenemos, por ejemplo, el bloque de hierro sometido a una temperatura TS constante en la superficie, entonces los cambios vendrían a ser así como se muestra con respecto al tiempo. Ahora, si es un flujo de calor el que lo mantenemos constante, este sería el cambio de las temperaturas con respecto al tiempo. Ahora, si tenemos una convección, este sería el cambio de las temperaturas con respecto al tiempo. Y si tenemos un pulso, este sería el cambio de las temperaturas con respecto al tiempo. Y como ustedes ven, son más bruscos, ¿no? O sea, tenemos unos cambios de temperatura mayores, pero en un tiempo muchísimo menor que en los anteriores casos. Y esta que era muy parecida a lo que se había visto creo que en el capítulo 3, que si tenemos dos sólidos semi-infinitos en contacto, entonces dice que la temperatura de interfase será dominada por el cuerpo con el K-ρ-Cp mayor, donde esto K es el valor de conducción, del material o del cuerpo, ρ sería la densidad y el Cp sería el calor específico a presión constante, es decir, para aquel cuerpo que tenga estas propiedades físicas mayores. Entonces tenemos este ejercicio que se planteó, el cual pues se va a realizar después, que dice que un bloque grueso de aluminio, inicialmente a 20 grados centígrados, se expone a un flujo constante de calor de 4000 vatios metro cuadrado por medio de un calentador de resistencia eléctrica, cuya superficie superior está aislada. Determine cuánto se elevará la temperatura de la superficie del bloque después de 30 minutos. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer primero es identificar qué tipo de caso tenemos. Entonces aquí dice, se expone a un flujo constante de calor de 4000 vatios metro cuadrado. Por lo tanto, podríamos decir que estamos en el caso 2. Es un flujo específico de calor en la superficie. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es, al analizar uno de los problemas que debemos resolver, es identificar en cuál de los 4 casos aplica. Entonces, aquí aplica el caso 2. Luego, vamos a buscar todas las informaciones de las propiedades físicas del material, en este caso del aluminio, en las tablas correspondientes. En este caso sería la tabla A3 del libro. Ahí, desde la tabla 3 hasta la tabla 7, son tablas de propiedades de varios diversos tipos de materiales. La tabla 3 corresponde a materiales metálicos, pero de todas maneras está materiales no metálicos, materiales de construcción, materiales aislantes y alimentos comunes. Y otro tipo de materiales. La 8 también es de diversos materiales. La 9 es de agua, la 10 es de refrigeración. Entonces voy a la tabla 7 y voy a tomar las propiedades de aluminio tales como densidad, calor específico, constante K de conducción o de conductividad del material. Y también debo tomar la difusividad térmica o el valor alfa. Entonces, ya identifico cuál caso, que es el segundo caso. Ya al tener todas las propiedades, entonces este valor lo tengo por tabla. Este es el flujo que me da. Este sería el alfa que tengo como material. Este T es el tiempo que me dicen. Ellos dicen que el ejercicio dice que determinen cuánto tiempo se elevará la temperatura de la superficie del bloque después de 30 minutos. Entonces es de 30 pi. Entonces aquí dice que en la superficie. Entonces este X corresponde a qué tan adentro
del cuerpo voy a tomar en cuenta esa temperatura. Para la superficie, el X va a ser igual a 0. Por lo tanto, toda esta parte se vuelve 0, todo esto se vuelve 0. Entonces, queda solamente que la temperatura que estoy buscando, menos la temperatura inicial, que también la conozco, es igual a hasta aquí, estos datos de aquí. Esto es 0, esto es 0, exponencial a 0. Entonces serían estos datos de aquí, por esto que todo es conocido. Y ya solamente es reemplazar y resolver. ¿Listo? Esto se vuelve 0, recuerden, porque el X es igual a 0 si es la superficie. Entonces, 0 esto me da propiedad del material que está en la tabla 3, tiempo que es 30 minutos, el QS que es el valor de 4000 vatios metro cuadrado, ese también es un dato que me lo dan las propiedades de los materiales, en este caso es 233 vatios metro Kelvin, la temperatura inicial que si no estoy mal, la temperatura inicial que son 20 grados, y solamente sería despejar entonces la temperatura. Ahora, en el caso de sistemas multidimensionales, en la sección 4.2 estábamos analizando sistemas que solamente tenían una dirección de calor hacia en un solo sentido. A este ya va a ser en varias direcciones. Entonces la solución para una configuración multidimensional es el producto de las soluciones geométricas unidimensionales. Recuerdan que en la sección 4.2 habíamos visto esos sistemas, la temperatura de superficie y la temperatura central para el cilindro corto, la pared plana o el cilindro infinito o la esfera. Entonces, dependiendo entonces de este sistema multidimensional, va a ser la suma geométrica de todos esos casos que vimos en la sección 4.2. Ustedes van a encontrar en la tabla 4.5 de la sección del mismo capítulo, este es un fragmento, ahí van a encontrar 12 casos diferentes de soluciones multidimensionales expresadas como productos de soluciones unidimensionales para cuerpos que están inicialmente a una temperatura uniforme T sub I y expuestos a convección desde todas las superficies hasta un medio a temperatura de los alrededores. Entonces, por ejemplo, en el caso del cilindro corto, tenemos que la temperatura del cilindro corto va a ser igual a la suma de la temperatura del cilindro y la temperatura de pared. ¿Por qué? Nosotros vamos a asumir que este cilindro va a tener la transferencia de calor. Nosotros en la sección 4.2, si era un cilindro, solo la tomábamos radialmente, es decir, la temperatura solo salía hacia acá, desde el centro hacia acá. En este caso, como es multidimensional, va a salir hacia acá y normal en el sentido como de las tapas, pues de aquí estoy suponiendo que esta área aquí es la tapa del cilindro corto, entonces vamos a tenerlo así, en este sentido de X, así normal. Entonces vamos a suponer ese cilindro corto como si fuera, vamos a dividirlo aquí a la mitad, o sea, tenemos ese cilindro corto dividido en dos, entonces vamos a suponer que esta mitad del cilindro es como una pared, entonces esa pared, la pared siempre nosotros teníamos en cuenta que era la distancia que teníamos en cuenta en una pared plana era el espesor. Entonces vamos a hacer de cuenta que esa mitad de ese cilindro, o sea, la mitad para acá, es la pared que tenemos que analizar. Entonces por eso es que es la sumatoria de pared y cilindro. Entonces hacemos de cuenta que partimos este cilindro a la mitad. Entonces tenemos como dos paredes. Una pared que tiene una transferencia de calor va hacia acá y otra que va hacia acá. Y la radial, que es la del cilindro. Es la combinación de los dos tipos de geometrías. Entonces, recordando lo que hemos visto en las soluciones adimensionales, encontramos que primero tenemos que hallar el número de Biot, donde H era la convección, L era la longitud característica y K la conducción. Ahorita, la longitud característica, recuerden que en la sección 4.2 era, si era la pared plana, era el espesor de la pared.
Si era el cilindro o la esfera, era el radio. Y el número tau o tiempo dimensional, donde está la difusividad, que eso también es de propiedad del material, el tiempo, y este L que también corresponde a la longitud característica. Ahora, estas son las ecuaciones que hemos visto para la temperatura en un lugar X del cuerpo, igualmente y en un momento de T determinado. Aquí recuerden entonces que el X se va a tomar como si fuera el centro o la pared en la pared, el plano medio. Entonces, como siempre, vamos a hallar biot primero y tau. Luego vamos a buscar los coeficientes lambda 1 y A1 en la tabla 4.2. De igual manera, como lo hacíamos en la sección 4.2, como ustedes ven, este es un repaso de la sección anterior. Hallamos la temperatura en el tiempo T para una determinada temperatura dependiendo del tipo de configuración. Si es en el centro, entonces pues ya vendrían siendo estas expresiones, porque aquí ya el X es igual a 0. Y digamos que se simplifica más, son las mismas expresiones que vimos en la sección anterior 4.2. Y hallamos la función de Bessel dependiendo el lambda 1, primero o segundo orden, dependiendo de lo que necesitemos. Es decir, por ejemplo, en el caso del cilindro, tenemos que la función de Bessel está en el primer orden en función de lambda 1 por R sobre R sub 0. Si esto es igual a 1, porque digamos es en la superficie, pues entonces sería solamente en función de lambda, esta función de Bessel. Y entonces esta sería la raíz, o sea, lambda, por ejemplo, si lambda es 0.4, entonces esta sería la función de Bessel que tenemos que reemplazar aquí. Si ya no está aquí, si es 0.45, pues ya saben que tenemos que interpolar. Ahora, este es un método simplificado para encontrar la temperatura en el plano medio de pared plana sin utilizar las expresiones. Este es otro método, es decir, lo que tenemos que hacer es encontrar 1 sobre biot, que ya lo hemos encontrado, solamente que es 1 sobre biot, porque el biot ya, y el tau, ya lo hemos encontrado. Entonces, cruzamos estos valores. Estas líneas rosaditas o fucsia corresponden a 1 sobre biot y las verticales corresponden al tau. Entonces, si por ejemplo tengo un tau de 26 y voy derechito y tengo 1 sobre biot de 8, entonces me voy hacia acá y entonces aproximadamente, perdón, 0.045 es todo este valor de la temperatura en el centro de la pared plana, plano medio de la pared plana. Entonces, esto es igual a este 0.045. Entonces, si ya tengo la temperatura de los alrededores y la temperatura inicial, solamente reemplazar igual a este 0.045 y despejo la temperatura en el centro. Recuerden que aquí este sub 0 es la temperatura del centro. Aquí pueden observar cómo está la configuración geométrica, como ese plano medio de la pared plana. O sea, sería la temperatura aquí, en la mitad de la pared. Lo mismo pasa para el cilindro. Tenemos el valor tau que ya hemos encontrado con el paso 1 y 2. El biot, en este caso 1 sobre biot, tenemos un tau de 22 y un biot de 12, por ejemplo, entonces me voy a la izquierda. Y la temperatura en el centro, o sea, toda esta expresión sería igual a 18, 12, ¿cuánto fue que dije? No, dije que 22. Sería igual a esta línea aproximadamente, sería 0.03. Si tengo la temperatura de los alrededores y la temperatura inicial, entonces ya podría hallar la T sub 0, es decir, la temperatura del centro o de la línea central del cilindro.
o sea, la temperatura aquí. Y de la misma manera, para la esfera hallando tau y 1 sobre biot, de la misma manera, me daría la temperatura sub 0, o sea, la temperatura en el punto 0 del radio en la esfera, o sea, la temperatura aquí. Igualmente, para las fracciones de calor, se usan las relaciones apropiadas para los casos subdimensionales. Es decir, si yo tengo un caso que se puede ver como 2D, o sea, como dos sistemas dimensionales, o como 3D, tres sistemas dimensionales, entonces voy a hacer la suma de ellos según cómo muestra la ecuación. Es decir, por ejemplo, en el caso del cilindro corto. Si el cilindro corto se puede analizar como cilindro y pared, entonces el caso 1 sería cilindro, entonces reemplazo la ecuación de cilindro aquí. El caso 2 sería pared plana, entonces reemplazo la expresión de fracción de calor aquí y el 1 aquí. Y si es 3D, entonces sumo los tres efectos de pared plana, de cilindro y de esfera en cada uno de estos 1, 2 y 3 respectivamente. Seguimos con la misma expresión que hemos tanto en transferencia como en termodinámica para hallar el calor máximo que un cuerpo pueda ganar, donde está la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, o ρV, Cp por la diferencia de temperatura. Y estas eran las fracciones de la transferencia de calor según la geometría, que ya hemos visto también en la sección 4.2, como ven. Y tenemos el mismo caso para, digamos, el mismo caso en el sentido de que podemos utilizar estas figuras para evitar o como otra alternativa para no utilizar las ecuaciones, encontrando el número de Biot, que en este caso el Biot sería solamente el Biot, serían estas curvas rosaditas o fucsia, y encontrando el Biot al cuadrado por el tau. Total, Biot y tau son dos números adimensionales que siempre vamos a encontrar al principio del análisis de estos sistemas, y el cruce de estas informaciones del Biot al cuadrado tau por esta curva, entonces nos da, por ejemplo, en este caso que escogí, que Biot al cuadrado tau da 1 y Biot es 1, entonces la fracción en la pared plana de plano medio es igual a 0.5. Igual para el cilindro de eje medio y para la esfera es lo mismo. Entonces tenemos el siguiente ejercicio que solamente voy a plantear así y ya después lo resolvemos bien. Que dice, un bloque de cilindro de aluminio entonces aquí en este caso ya nos da las propiedades del material, no tenemos que ir a buscarlo a la página o a la tabla correspondiente del final, ya nos da la densidad ρ, el calor específico, la conducción K y la difusividad alfa. Entonces el bloque es de 20 centímetros de largo, 15 centímetros de diámetro y está inicialmente a una temperatura uniforme de 20 grados centígrados. El bloque se va a calentar en un horno que está a 1200 grados centígrados hasta que la temperatura en su centro se eleve a 300. Si el coeficiente de transferencia de calor sobre todas las superficies del bloque es de 80 vatios metro cuadrado, determine cuánto tiempo debe mantenerse el bloque en el horno. Asimismo, determine la cantidad de transferencia de calor desde el bloque si se deja enfriar en el cuarto hasta que la temperatura en toda su extensión caiga a 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué información tenemos aquí? Tenemos primero la información del material, las propiedades del material, dimensionales, 20 centímetros de largo, 15 centímetros de diámetro, temperatura inicial 20 grados centígrados, el bloque se va a calentar en un horno que está a 1200 grados centígrados, entonces 1200 grados centígrados sería la temperatura de los alrededores, y la temperatura en el centro que se espera sería 300 grados centígrados. Este coeficiente será el coeficiente de convección H, y lo que debemos encontrar es cuánto tiempo debe mantenerse el bloque en el horno. Entonces primero vamos a la tabla 4.5 para ver
nuestro sistema multidimensional en qué caso aplica. En nuestro caso va a aplicar el cilindro corto, porque tenemos que la longitud, el radio, y vamos a hacer lo mismo que hacíamos para las adimensionales. Vamos a encontrar biot, vamos a encontrar tau. Y entonces vamos a tener que nos piden la temperatura, no, nos van a pedir el tiempo. Entonces vamos a tener estos casos en el centro. Entonces vamos a tener estos casos aquí. Vamos a hacer la sumatoria, recuerden, por la configuración geométrica, vamos a encontrar estos dos, ¿no? Tenemos todas estas cuatro temperaturas. Tenemos la temperatura de los alrededores, la temperatura inicial y la temperatura del centro esperada. Entonces encontramos biot y tau y vamos a encontrar en ese tablados tanto para pared plana como para el cilindro, porque en nuestra configuración corresponde a esta, cilindro corto. Entonces ven que van a corresponder a la sumatoria de los dos tipos de temperatura. Entonces la cuestión es que vamos a hacer lo mismo que en el 4.2, solo que en lugar de hacer el análisis para un tipo de configuración geométrica, vamos a encontrarlo para los tipos de configuración geométrica según sea el sistema que encontremos en la tabla 4.5. Entonces recapitulemos de nuevo. En nuestro caso tenemos un cilindro corto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar en la tabla 4.5 cómo vamos a simplificar, digamos, en las ecuaciones unidimensionales vistas en el 4.2 ese problema. Entonces en este caso sería con dos geometrías, la del cilindro y la de la pared. De ahí en adelante trabajo igual que en la sección 4.2, es decir, encuentro biot, encuentro tau, y en este caso encuentro alfa 1 y A1 dependiendo las configuraciones a las cuales tengo que estudiar mi problema. En este caso, tanto de pared plana como de cilindro. Encontrado los coeficientes alfa, lambda 1 y A1, me voy a las ecuaciones correspondientes. Como tengo temperatura de centro, entonces serían estas las expresiones que tengo que utilizar. Tengo todas estas temperaturas. Tengo el A sub 1 que ya encontré de ambos casos. Tengo el lambda sub 1 que encontré de ambos casos. Y tengo el tau que va a estar expresado en tiempo t, que es el t que necesito despejar, ¿no? Tengo la difusividad como propiedad de material. Tengo la longitud característica, que sería el radio, que sería el espesor en la pared. Y entonces todo este número tau me quedaría en función de t, porque es el que tengo que despejar. Por lo tanto, tendría que despejar de ambas ecuaciones este t. Y después verifico si el tau es mayor de 0.2. Determine la cantidad de transferencia de calor desde el bloque si se deja enfriar en el cuarto a 20 grados. Entonces, eso se hace con esta expresión. Tengo la densidad, este volumen específico lo puedo encontrar por tablas. Tengo el CP, entonces tengo la temperatura de los alrededores y te dice que pues la temperatura, este es el volumen, este es el volumen, y el volumen lo puedo hallar por los valores geométricos que tengo, ¿no? O sea, el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por longitud, donde tengo el radio, tengo la longitud y pues pi. Entonces este volumen ya lo encuentro por las configuraciones geométricas que me dan, la densidad me la dan, el CP me lo dan, la temperatura de los alrededores la tengo, que él dice que hasta que la temperatura en toda su extensión caiga hasta 20 grados, entonces ya es no reemplazar las temperaturas allí, y hallo las fracciones de calor correspondientes también a cada caso. Creo que no las coloqué aquí, no. Pero de todas maneras esas las encuentran en la sección 4.2. Las expresiones de calor específico de fracciones de calor de cada caso. Y luego sumarlas
para encontrar, en este caso entonces sería el 2D. Entonces tomamos el 1 como la fracción de calor de pared y el 2 como la fracción de calor de cilindro, según las expresiones que correspondan de la sección 4.2, y reemplazamos para encontrar la fracción total, y así por el calor total que encontramos, aquí están. Entonces hallamos estos y este para el tren cilindro. Entonces ahí ya tenemos que encontrar la función de Bessel con respecto a lambda 1, a la raíz lambda 1. Entonces si Q1 es pared y Q2 es cilindro, entonces serían estas dos expresiones reemplazadas aquí. Y ya el calor total sería esa fracción de calor, o sea, toda esta expresión, lo que nos dé todo esto por el calor máximo que encontramos acá. Y así se resolvería ese tipo de problema. Para estudiar les propongo estos siguientes ejercicios, el 472 y el 478. Y eso es todo, les pasaré el ejercicio grabado posteriormente. Muchas gracias.